tardes a todos y gracias por venir miércoles más a estos seminarios metodológicos vinculados al máster de elaboración de España y al doctorado de Historia Moderna. Agradezco enormemente la participación y la asistencia de doctorandos, a miembros del máster y también a estudiantes de grado, a quienes siempre animamos a venir y en esta ocasión han venido y os queríamos agradecer directo y personalmente vuestra asistencia. Para mí es todo un placer, una satisfacción el presentar al ponente David Alberto Moncubillo. Fue estudiante de grado, fue estudiante del máster en esta universidad y fue estudiante también de doctorado. Y por lo tanto es doctor por la Universidad de Cantabria y por la Universidad Autónoma de Madrid. Y es uno de los grandes especialistas que hay en la actualidad sobre precisamente una de las temáticas que nos va a presentar aquí, que es la temática de historia militar desde un punto de vista historiográfico, que es una línea de trabajo sobre la que se está interesando particularmente. En la actualidad es contratado Margarita Salas en esta universidad, ha disfrutado y ha podido aprovechar de diversas estancias en el extranjero, en Pavía, si no recuerdo mal, durante el periodo predoctoral, y ahora un año en la Universidad de Génova en el periodo postdoctoral. Ha sido también, como digo, becario FPI, predoctoral y postdoctoral. Como veis, toda la larga carrera de contratos que se sigue a lo largo de todo este cursus honorum que tenemos en el ámbito académico. Pero finalmente ha llegado a converger en lo que es en el investigador que es hoy en día. Su tesis se centró en el ejército borbónico del siglo XVIII y sobre todo en las reformas que se plantearon para establecer cambios o una modernización y profesionalización, sobre todo en la especialidad del ejército. Este trabajo, si todo va bien, será publicado por el Ministerio de Defensa en el próximo año, en el año 2024, junto a otro trabajo que está ultimando y que sobre el reformismo militar en la segunda mitad del siglo XVIII y que con un poco de suerte también se verá la luz en el próximo año 2024. Actualmente, dentro de este marco postdoctoral, está trabajando sobre intercambios culturales y tecnológicos relativos al ámbito militar, sobre todo del siglo XVIII, y ha publicado ya avances de sus investigaciones en capítulos de libro y en revistas científicas como Despertaferro, que es especializada de difusión pero de enorme calidad científica sobre historia militar, Erasmo, Espacio, Tiempo y Forma y Revista Universitaria de Historia Militar. Como digo, el tema que nos presenta aquí es un tema que se enmarca perfectamente en esta línea metodológica y historiográfica que queremos desarrollar dentro de estos seminarios metodológicos de doctorado y de máster, y viene a poner un poco sobre la mesa cuáles son los últimos debates que se están planteando sobre una problemática, la revolución militar, que ya ha hecho correr de tinta en la historiografía desde hace ya bastantes años, pero que yo creo que está muy bien que nos hagan una reactualización, además directamente en las fuentes donde tú has venido en el marco italiano. Agradeciéndote una vez más que hayas aceptado la invitación que te hicimos tanto Marina como yo, agradeciéndote que la hayas aceptado y que para que impartas este primer siglo en el marco de este escenario que es tan conocido por todos. Y que con esto te doy la palabra. Muchas gracias, Susana, y también a Marina por haberme invitado, porque para mí es totalmente un placer por dos motivos. Antes lo señalabas, que me gusta tener el marco del libro de firmas para ver los alumnos. En el primer semi yo estaba de esos alumnos que estaban por ahí, a veces con miedo, un poco por supuesto, porque era alumno de licenciatura, y creo que en tercero de carrera estaba. Y bueno, pues estar hoy aquí es un punto de vista totalmente diferente. Bueno, como bien ha dicho Susana, yo voy a centrarme hoy en hablar sobre la revolución militar, el término de la revolución militar, el concepto de la revolución militar, que no es lo mismo que hablar de la historia militar, porque es un concepto que se engloba dentro de la historia militar, pero es verdad que trasciende muchas veces el área de lo puramente militar. No es un debate nuevo, ni mucho menos, sino que es un debate que prácticamente desde que se acuñó el término ha generado, como ha dicho Susana, ríos de tinta.
Es verdad que el debate no ha sido totalmente homogéneo en cuanto a intensidad y en los últimos años sí que he podido apreciar que ha habido una mayor intensidad en este debate. Particularmente cuando he estado en la Universidad de Génova he visto que allí se han publicado varias obras que se han centrado en este aspecto y que bueno, pues me permitieron acercarme al debate un poquito más, ya que en el marco español este debate no ha trascendido mucho. Estos son algunos de los libros, por ejemplo, que no se engañe el título porque es que el editor está en contra del concepto, entonces lo borra, pero en todos los contenidos a lo largo de 600 páginas se abarca. Esta es publicada en el año 2023. Esto es otro monográfico en Italia en el 2022, que es uno de los artículos que os he enviado. En el otro lado podemos ver también el debate de la revolución militar en el 2021 en el marco del Imperio Portugués, un libro también altamente recomendable. Pero también, simplemente por poner algunos ejemplos, podemos ver otro libro editado por Fiesel, también en 2023. Incluso Thompson ha reeditado algunos de sus estudios en el 2021 y ha añadido algunos, ha revisado algunos de sus datos y se ha reincorporado a este debate de la revolución militar. Y estos libros son solamente de estos 2 últimos años. Por lo tanto, ha sido un debate que a mí me ha sorprendido para bien y me ha permitido acercarme más a este aspecto. Además, dado que era un seminario metodológico, me parecía de cara a los alumnos de máster interesante ver otra herramienta que utilizamos, que es la historiografía, y también ver cómo muchas veces estos conceptos se debaten y las opiniones y puntos de vista de otros historiadores muchas veces sobre un mismo concepto, ver esta evolución y así poder acercarnos de una manera crítica al debate. En cuanto al caso español, es particularmente interesante porque apenas hay escrito sobre el debate, no es que no se conozca el término y no se emplee, pero no se ha acercado uno al debate desde este ámbito. Por ejemplo, Espino López, cuando hizo un artículo sobre la historiografía militar en el 2003, señalaba esto mismo, que apenas había trascendido este debate. Y posteriormente, lo más cerca al debate ha sido la publicación de Martínez Ruiz, de una obra generalista sobre la historia militar en Europa en el 2016, en el que en 3 páginas más o menos describía qué decía cada autor. Pero pues, en una obra publicada en el 2016, creo, el debate se ha quedado pues, hasta el 2012. Y hasta donde yo sé, en el ámbito castellano, hispanoparlante por lo menos, no ha trascendido más. Además, Thompson, en esta obra que señalamos, me aportó unos datos interesantes también, como por ejemplo que es verdad que la monarquía hispánica no está tan incorporada en este debate en el ámbito internacional y que hay algunos autores que cuando lo emplean o la ponen de marco del debate, les falta un acercamiento a las obras de historia militar que hay, y ahí coincido totalmente con Thompson, tanto de España como en América, muy buenas y que permitirían enriquecer mucho este debate. La división, o cómo voy a exponerlo y esta exposición, voy a hacer primero un acercamiento al concepto, muy rápidamente, a las teorías más clásicas, y quiero hacer, seguro que todos ya conocemos, porque incluso lo habremos utilizado alguna vez el término, y posteriormente voy a hacer una serie de divisiones, sobre todo en los últimos años, que son unas divisiones de unas tendencias historiográficas que he hecho yo, esas divisiones, igual los autores no estarían muy de acuerdo con encuadrarles, pero que me sirven para plantear algunas ideas principales que yo resalto de este debate y hacia dónde está evolucionando o cómo ha evolucionado este debate. Sin lugar a dudas, a todos nos sonará Michael Roberts, que en 1955 es en el que una conferencia utilizó este término y planteó una serie de problemas que conllevaban para el que él era una revolución militar que se había producido en Europa, concretamente en los países nórdicos, más al norte de Europa, entre 1560 y 1660. Para Roberts, este problema consistía en que la introducción de armas de fuego había planteado una serie de problemas y que solventar estos problemas habían ayudado a producir una división entre lo que sería la sociedad medieval y luego el mundo moderno. ¿Qué problemas eran y cómo se solventaron o se consiguieron solventar? Bueno, con una mayor instrucción, pero una instrucción que él llama inteligente. ¿Qué quiere decir con inteligente? Lo utilizaba sobre todo para diferenciarla de las instrucciones hasta ese momento. Es una instrucción individual, aprender a manejar las armas de fuego. Después, a un nivel grupal más grande, una compañía, 50, 60 personas, que tienen que utilizar la instrucción para
coordinarse e ir cambiándose de filas, y luego una coordinación mayor con el resto de compañías en un ejército de 20 o 30.000 personas. Es decir, se necesitaba una gran instrucción y una gran coordinación. Para llevar a cabo todo eso también se necesitaban unos ejércitos más grandes y permanentes, porque es una instrucción que no se podía conseguir simplemente con ejércitos de leva, por ejemplo. Además, todo ello ayudaba a la necesidad de configurar un mando superior, que ya no sería ese rey que está al mando de los ejércitos, sino que estaría en los despachos o en Versalles o en sus palacios. Por lo tanto, lo que está hablando aquí Roberts es de la configuración de lo que nosotros entendemos como un ejército profesional. Por causa y efecto, que es lo que mueve sobre todo a Roberts, vemos que esto también lleva una serie de consecuencias. El que, por ejemplo, unas mayores estrategias, ya no hay un solo ejército, sino que se permiten utilizar varios ejércitos y tener una estrategia más ambiciosa, por así decirlo. Más ejércitos conllevan más destrucción, tanto por donde pasan los caminos, por donde pasan los ejércitos, como en el campo de batalla, que aumentaría la mortalidad. Esto también conlleva mayores gastos, que a la vez se necesita una mayor administración para controlar todos estos gastos, todos estos ejércitos y todos estos pasos. Además, tendría un efecto sobre las relaciones internacionales, es decir, lo que nosotros conoceríamos como los estados después de Westfalia. Por lo tanto, estamos viendo aquí que hay un efecto causa que Roberts pone en el foco en el militar. De cara a ver las revisiones que se han hecho posteriormente, quiero resaltar algunas matizaciones que hizo Roberts, que hay algunas veces que se han pasado por alto. Los desarrollos técnicos y tecnológicos los consideraba agentes auxiliares, no el motor principal ni único. Esto es importante sobre todo en cara a las críticas posteriores. Tampoco dijo que esto supiese un cambio en la balanza de poderes entre Asia y Europa, porque consideraba que las potencias europeas no tenían todavía esa capacidad de proyectarse tan en el extranjero a un nivel importante. Y por último, también matizó que fuese una evolución lineal, porque él señalaba que a partir de 1660 es verdad que se produciría un estancamiento por motivos culturales y sobre todo por lo que él consideraba, aunque hoy en día está también bastante matizado, el tranquilo siglo XVIII. Pero sin lugar a dudas, el concepto de revolución militar, tal y cual lo conocemos, lo rehizo Geoffrey Parker en 1976 y en 1988. En 1976 publicó un primer artículo sobre la revolución militar y después de un largo debate publicó la obra que hoy en día posiblemente todos conocemos de la revolución militar, el apogeo de Occidente. En él criticaba y reformulaba la teoría de Parker, primero en la cronología y en la geografía. Él consideraba que 1560 no era el punto de partida, sino que estaría al comienzo o al final del siglo XV. Además, la geografía sería no el norte de Europa, sino todo lo contrario, el sur de Europa, la Europa mediterránea. Además, también consideraba que el axioma guerra-estado era multicausal, no simplemente por aspectos tácticos, y ponía los pilares de la revolución militar en estos que los tenemos aquí señalados. Para él, utilizaba como hilo conductor el ejército de los Valois cuando intentan conquistar las denominadas guerras italianas, como, por ejemplo, el desarrollo de los cañones, también por efecto causa. Habían conseguido derribar las fortalezas medievales, habían conseguido que en unos pocos años unos cañones habían dejado totalmente inservibles el sistema defensivo de los castillos que había regido Europa durante cientos de años, y esto había conllevado a que se tuviesen que crear unas nuevas fortalezas, que son las mal llamadas trazas italianas. Esto también a la vez conllevaría que se degenerase la guerra en una guerra de sitios, que conllevaría un aumento de tropas, tanto para los atacantes como para los defensores, porque se creaba una red de fortalezas. Por lo tanto, el crecimiento de los ejércitos diferenciaría de las razones que había señalado Roberts. Otro aspecto importante es las armadas, que esta vez se incorporan al mundo militar y las consideraban que se combinaban con el ejército de tierra. Por ejemplo, el ejército de las Valois, de los reyes de Francia, cuando conquistaron Italia o intentaron conquistar Italia, tuvieron que valerse, por ejemplo, para la logística o transportar las armas, los cañones tan pesados de la flota genovesa. Y posteriormente esta armada ya terminaría evolucionando a estas armadas de los galeones que terminarían dominando los mares
durante toda la Edad Moderna. Todo ello conllevaría que una necesidad, que la capacidad de los estados tuviesen una capacidad para financiarse y movilizar tropas y recursos. Además, sobre todo en la teoría en el libro de 1988, que fue un auténtico, bueno, bestseller ha sido porque aparte de traducirse a prácticamente todas las lenguas europeas, también se ha traducido al turco, al chino, al japonés y al coreano. Por lo tanto, dentro de la historia, yo creo que es un auténtico éxito. Planteó otra cuestión más, que es el ascenso de Occidente. En este periodo, entre 1500 y 1800, que consideraría Parker, consideraría que se habrían producido los pilares de la posterior superioridad europea y que permitiría, además de la revolución industrial, explicar el por qué durante el siglo XIX los europeos consiguieron dominar prácticamente toda Europa, toda Austria, perdón. A la par prácticamente que se produjo esta publicación, se produjeron una serie de críticas ya en los años 90 y a principios de los 2000, unas críticas que realmente no iban en contra de las bases o la esencia de la revolución militar, sino más bien a matizarlo. Hay muy pocos que en esta época fuesen duros con el concepto en sí, como serían posteriormente. Este libro que he puesto aquí está publicado en 1996 y si podéis observar los nombres, vais a observar que son nombres muy conocidos del campo del ámbito militar, de la historia militar, pero también de otras secciones, Thompson, Barrot, Black, etc. Este libro, también altamente recomendable, nos permite acercar a este debate que fue mucho más amplio que esta obra. ¿Cuáles serían las principales críticas que hicieron durante estos años? Bueno, yo las he resumido en estos aspectos. La primera que se criticaba era la homogeneidad de las teorías de Parker. Decían que era una teoría demasiado rígida para un concepto o para un territorio tan diverso como era Europa y que por lo tanto necesitaba una mayor flexibilidad. A esto está unido también a la geografía. A partir de ahora, y no solo en los años 90, sino incluso en la actualidad, se ve cómo se intenta aplicar la teoría de la revolución militar a los diversos estados europeos y posteriormente también afuera de Europa. Tenemos títulos, ya sean artículos o nombres de libros, en el Imperio Otomano, Mancomunidad, Polaco-Lituania, Rusia, España, por supuesto, desde un hispanista, Francia, los diversos estados italianos. Y esto sería un alto número de libros y artículos sobre este aspecto. La cronología también fue debatida. Por ejemplo, Rogers planteaba que Parker erraba a la hora de poner el inicio a finales o en torno al año 1500 porque debería situarse en la Guerra de los 100 años cuando se pondrían los, por así decirlo, los pilares de lo que él considera la revolución militar. Black y Lind, Black en esta época, que posteriormente sería más crítico con la teoría, decían que no, que habría que retrasar la fecha porque realmente todos estos cambios que hablaba Parker se producirían posteriormente en el reinado de Luis XIV, sobre todo, y en el siglo XVIII, y sería en esta época cuando se podía hablar verdaderamente de una revolución, por ejemplo, cuando Luis XIV, en la Guerra de los 9 años, o a lo largo de la Guerra de Sucesión Española, conseguía mantener movilizados a 300 o 350.000 soldados, que más o menos serían el 1,5% de la población de Francia durante un largo periodo de tiempo, sin contar las milicias. También había unas críticas conceptuales, esto sobre todo en el ámbito francés y en el ámbito alemán, y sobre todo eran unas críticas sobre el concepto de revolución, que se preguntaban, y muy bien preguntado, que qué revolución dura 300 años. Y esa sería la principal crítica. Además, criticaban de si esta revolución de 300 años era totalmente lineal o había más dentro de ese periodo. Y además había otra serie de matizaciones mucho más amplias que no puedo explicar todas, pero podría señalar estas dos que me parecen las más representativas, una hecha por Parrot y otra por Thompson. Parrot, a lo largo de su carrera investigadora, ya desde los años 90 planteaba algunos de los problemas y luego hasta la publicación de su obra Business of War, creo que en el año 2012, se centraba en cómo la movilización durante la época que señalaba por Parker había sido o en buena medida a través de agentes privados, tanto en la movilización de la financiación como en los recursos, ya sean humanos o materiales, y que
el interés por construir un Estado moderno, como nosotros lo entenderíamos hoy en día, es una preocupación sobre todo del siglo XVIII. Realmente esto tampoco es una crítica a la esencia de la revolución militar, porque, como ha dicho Mario Rizzo, por ejemplo, esto sería simplemente mostrar la otra cara de la revolución militar. Por lo tanto, tampoco sería una crítica a la esencia de la revolución militar. Thompson hace otras matizaciones y protesta o se quejaba de que se estaba derivando el debate más en aspectos puramente militares, en vez de trascender de ello y ver cómo esto se debería aplicar a la sociedad, la cultura o la política. Y además consideraba que había que plantearse el concepto de Estado que manejamos a la hora de hablar de la revolución militar, si es un concepto weberiano, que llamaba él, en el sentido del Estado tal cual lo entendemos hoy en día nosotros, o un concepto de Estado vinculado a las élites y las conexiones que habría a la hora de confirmar los patriciados o las élites urbanas que gobernaban en este momento, que él lo denominaba, creo que utilizaba el término un Estado marxista, de concepción marxista. Pero las propias críticas fue Barker quien las adoptó y en 1996 su obra la reeditó e incorporó varias de estas críticas. Además, en el 2005 publicó la obra Historia de la Guerra de Oxford, en la que él era el editor, y en la introducción y en 3 capítulos que él escribía, añadía varias de estas críticas que ha ido incorporando y que yo las he puesto, las voy a explicar ahora. Añado el año 2023 entre interrogantes porque ha dicho que está rehaciendo su libro y lo quiere reeditar totalmente para publicarlo este año, pero bueno, si ha salido yo no he tenido tiempo a leerlo, así que no he podido incorporarlo. Primero justificaba el término revolución. Para empezar, señalaba y aceptaba que es verdad que en un periodo amplio, pero que el término revolución se había empleado en esos periodos tan amplios, en la revolución neolítica, revolución industrial, etcétera, etcétera, y que por lo tanto debería aceptarse ese término, ¿no? Además, yo creo que sobre todo siguiendo la base de Koselleck sobre su historia de los conceptos, en la que explicaba Koselleck que habría que diferenciar entre una revolución entendida en el sentido moderno como política, como la revolución en aspectos sociales, económicos, que muchas veces ya casi se constituiría como una gran evolución. Y dado que la teoría de Barker se adentraba más allá de lo puramente militar, defendía que se podía utilizar ese término por estos aspectos. Y esto ya lo añado yo para justificar también el término revolución. Si nos centramos en aspectos puramente militares, y voy a hablar solo de Europa, observamos que prácticamente en el año 3000 a.C. se luchaba con lanzas, espadas y flechas. Era igual en el año 10 a.C., en la época de Carlomagno, en la Guerra de los 100 años, pero en el 1700 nadie luchaba con esos términos. Entonces, desde el lado, o desde antes, desde esta panorámica, yo creo que tampoco sería descabellado si nos centramos en lo puramente militar. También Barker matizaba la homogenización y señalaba que es verdad que había matizaciones dentro de los estados europeos y ponía algunos ejemplos, se centraba en el caso inglés o en el caso de las estepas rusas para ver cómo había los cambios. También aceptaba que no eran todo cambios lineales, sino que también incluso creo que llegó a incorporar el término de evolución que ya había utilizado David Parrott en algunos de sus artículos. También incluyó aspectos culturales a la cultura que él denominaba occidental, de la forma de hacer la guerra. En ella consideraba que esta cultura occidental tenía una serie de características. Era mucho más agresiva, con la intención de destruir, incluso destruir al enemigo, que estaba basada en el control y lo diferenciaba de, por ejemplo, las tácticas que utilizaban los nativos americanos o en el sudeste asiático o en algunas zonas de África, que los europeos realmente lo que se basaban en el control y ejemplificaba cómo franceses y portugueses, cuando llegan, por ejemplo, a Malasia o a la India, lo primero que hacían era construir una fortaleza para controlar el territorio, mientras en el sudeste asiático estaban acostumbrados a una guerra menos basada en el control territorial y que esto habría sido uno de los aspectos por los que habían podido expandirse por Asia. Y además incorporaba también a esta cultura occidental que señalaba que estaba más abierta a la innovación táctica, militar y también tecnológica. Este aspecto, si bien es verdad que no lo hace exclusivo de la cultura occidental, ha sido bastante criticado y en parte con bastante razón.
También matizaba la superioridad tecnológica y decía que la tecnología no es tan importante, tiene que entenderse desde otras perspectivas. Y decía que no era importante ni en el 1500, ni en el 1800, ni en el año 2000. Además, dentro de la construcción del Estado, señalaba que había una multicausalidad, no solamente en la revolución militar, pero la revolución militar era un elemento importante. Y añadía un nuevo elemento, esto creo que es en la obra de 2005, si no recuerdo mal, que él llamaba la dinámica de desafío y respuesta, y empleaba el mismo término darwiniano, por el que los estados en guerra o los diversos estados militares o sistemas de defensa, lo que hacen es, a la hora de estar luchando constantemente, se practicaba lo que la dinámica de respuesta, ir incorporando para sobrevivir algunas innovaciones y cambios para poder amoldarse a esos desafíos. Esto es algo que sería para Parker aplicable a todo el mundo, pero lo que haría especial a esa cultura militar europea sería que los estados europeos, a pesar de ser unos estados en el 1500 muy pequeños, muy débiles en algunos aspectos en cuanto a su estado, por así decirlo, y demográficamente, habían estado compitiendo totalmente en un desafío constante de luchas, lo que les habría abierto a ser más proclives a aceptar pues, las nuevas innovaciones tecnológicas, ser mucho más agresivos, y esto sería un elemento que a la larga supondría a pesar de unos estados pequeños, les supondría contar con un aparato bélico bastante elaborado y una tecnología bastante superior al resto de de las potencias asiáticas en torno al año 1800. Y aunque no profundiza en ello, también señalaba los aspectos climáticos y lo señalaba, pero no profundizaba en ellos, pero bueno, como ya conocemos la evolución de Parker y su libro El siglo maldito, en el que da mucho importancia al aspecto climático, pues considero oportuno señalarlo. Desde el año 2000, más o menos, 2005, no quiero poner fechas exactas, podríamos decir que el debate sobre la revolución militar se ha centrado en estos tres aspectos que yo señalo aquí. Los dos primeros parten del propio debate, la revolución militar, y el tercero se ha incorporado desde fuera. He utilizado el término de historia universal, la historia global, porque se lo he cogido a Paula Bianchi y me ha parecido un término bastante acertado. Podríamos decir que esta bifurcación o esta división de la revolución militar estaría entre aquellos que consideran que el concepto se puede adaptar a las nuevas preocupaciones y a la luz de las nuevas investigaciones, y aquellos que consideran que debería dejar de emplearse este término porque a la luz de estas nuevas investigaciones queda claro que es un término totalmente obsoleto. Y el término de revolución en los asuntos militares, que proviene de fuera del debate, pero que se ha incorporado en los últimos años al ámbito del debate sobre la historia militar. Pongo entre comillas, porque es una división que he hecho yo totalmente subjetiva, y lo pongo entre comillas, los revisionistas, y he considerado que estas dos obras podrían ejemplificar mejor esta tendencia, ¿no? La primera está publicada en el año 2009 y la segunda en el 2014, 2014 creo. Peter Lorre defendía que había que aplicar una visión no eurocéntrica, y para ello divide su obra en analizar algunos de los preceptos de la revolución militar desde los tres entidades políticas más importantes de Asia, o más grandes: el Imperio Mogol, el Shogunato y luego las diversas dinastías chinas. Desde esta visión, cambiando la perspectiva no europea, llega a una serie de conclusiones. La primera es que considera que sobre el empleo de la tecnología se le ha dado un halo de objetividad, que realmente no es así, y que la tecnología es un medio y que la cultura lo puede moldear según su empleo. Y por lo tanto debe darse una perspectiva cultural al empleo de la tecnología, lo cual no significa que no sea importante, sino que se necesita darle esta perspectiva. Resumiendo mucho lo que dijo Lorre, por ejemplo, terminaba señalando que realmente el origen de una revolución militar, en el sentido de una revolución que provocase una guerra moderna, con un Estado que controlaba un ejército permanente, más o menos profesional, con armas de fuego, no estaba en Europa, sino todo lo contrario, que debería situarse en la dinastía de los Song, en China, y que por lo tanto, si hay una revolución militar, creo que terminaba así su libro,
está en Asia. Por lo tanto, vemos que realmente tampoco ataca la esencia de la revolución militar, sino que plantea una serie de cambios. De hecho, el binomio Estado-guerra, ya sea de correlación causística, apenas se altera. La obra de Tony Andrade es muy altamente recomendable desde mi punto de vista porque hace una buena investigación basada en muchos datos y documentación china, de archivo chino, e incluso arqueológico y bibliográfico, y hace una historia alrededor de las dinastías chinas, de las diversas dinastías chinas, lo que él ha llamado la revolución de la pólvora. Para Andrade, además, bueno, de todos los libros, salvo el de Parker y de Andrade, los únicos que están traducidos al castellano, que bueno, se agradece de vez en cuando leer en tu lengua materna. Y bueno, también se hace eco del escaso éxito que ha tenido el debate en España sobre la revolución militar. Para algunos de los puntos o de ideas que defiende Andrade era que no había una superioridad tecnológica, ni mucho menos, y realmente lo llama una historia de la paridad a lo largo de la Edad Moderna. De hecho, sitúa los ejércitos modernos en la época también, igual que hacía Lord, en la dinastía Song. Y señalaba que había que tener cuidado y hacer una buena contextualización política y social que los europeos muchas veces no han hecho a la hora de analizar otras entidades políticas. Por ejemplo, señalando que si la dinastía Ming, por ejemplo, no empleaba armas de fuego o combates como se hacían en Europa, no se decía una superioridad tecnológica, sino que, por ejemplo, en la frontera norte no tenían una fiabilidad a la hora de enfrentarse a los diversos canatos, eran totalmente inservibles, pero que cuando se enfrentaban, por ejemplo, en las zonas costeras a los diversos piratas o a las incursiones de los portugueses, sí que rápidamente aplicaban ese tipo de tecnología y, por lo tanto, rápidamente era incorporado. Además, tampoco criticaba el término desafío de respuesta, sino todo lo contrario, que lo aplicaba a las propias dinastías chinas y decía que, al igual que los europeos, también se habían estado forzados a un desafío de respuesta a lo largo de toda la historia de las diversas dinastías, desde la Song, la Yuan, la Ming y la Qing. Este desafío iba más allá de simplemente cuestiones exteriores, guerras exteriores, sino también grandes rebeliones que derivaban en guerras civiles y que, por el contrario, a mediados del siglo XVIII, cuando la dinastía Qing entra en un largo periodo de paz, es cuando se produciría lo que él llama la gran divergencia, que es cuando se produce un cierto desfase tecnológico y que se verán esta diferencia cuando se enfrenten los británicos en la guerra del opio. Además, en torno al debate sobre la superioridad europea, señalaba que Parker es probable que tuviese razón al hablar que las fortalezas al estilo europeo sí que otorgasen una cierta, por así decirlo, superioridad, porque es verdad que en el caso chino, al no tener que enfrentarse muchas veces a tantos cañones a la hora de hacer ataques terrestres, pues no habían tenido la intención ni la oportunidad de desarrollarlo y sí que les costaba realizarlo. Además, hablaba de la superioridad naval y decía que ciertamente en las largas distancias y logísticamente el galeón era muy superior, pero que la dinastía Ming y Qing realmente no desarrollaron ese tipo de tecnología porque para sus comunicaciones, tanto militares, logísticas o comerciales, con los juncos, el tipo de barco que utilizaban, eran totalmente suficientes para sus intereses. En cuanto a la otra vertiente del debate, están aquellos que consideran un concepto eurocentrista inexistente y que no se debía aplicar. Estas dos obras son las que más fervientemente defienden esta línea esta visión. La primera, la de Sarman, está publicada en 2019 y la segunda, que es de la que os he enviado un texto, está publicada en el 2016. En la primera considera parte de que es un concepto eurocéntrico ligado totalmente al binomio progreso-tecnología, los cuales para él la revolución militar está totalmente ligado a estos aspectos y por lo tanto le da un sesgo importante. Para analizarlo, Sarman realiza una historia comparada a lo largo de 3 secciones de su libro, primero en los imperios iberoamericanos, en Asia y en América, en África y en América, posteriormente en Asia, y finalmente hace una historia comparativa con el Imperio Otomano, que desde mi punto de vista es la más acertada e interesante. Esta historia comparada, realmente desde mi punto de vista, la hace
hace unas comparaciones a veces un poco cogidas por los pelos, por así decirlo. Por ejemplo, para comparar si hay revolución militar o no, utiliza como arquetipo de la revolución militar la batalla de Bratenfeld en 1732, en la guerra de los 30 años, en la que mueren Gustavo Adolfo, el rey sueco, y lo compara con otras batallas, por ejemplo, que se produjeron en la conquista de América. Algo que es una comparativa que me parece un poco frágil. Ese tipo de comparativas es verdad que las realiza a lo largo de toda su obra y aporta otras teorías que sí que deberían ser interesantes, como por ejemplo dar una visión interna de la evolución de los diversos estados africanos o asiáticos. Llega a la conclusión de que, por lo tanto, ha probado que no existe una revolución militar y que debería sustituirse por una visión cultural, es decir, alejarse de la tecnología y ver cómo se organizaban socialmente y culturalmente las diversas ejércitos, milicias, etcétera, en todos los estados a lo largo del mundo. Jacob y Pisoni parten también de una teoría parecida. Consideran que en el ADN de la revolución militar está la linealidad, una historia lineal y eurocentrista, que por lo tanto no puede reformarse y debería no emplearse este término. Es imposible reformular. También se centra bastante en aplicar esa comparativa muchas veces en aspectos tácticos y tecnológicos, realizando muchas veces y no profundizando mucho más en ello. Y finalmente termina concluyendo en que sí, y en esto tiene mucha razón, al decir que no le importa que se utilice el término revoluciones, porque se ha empleado tanto el término revolución a lo largo ya de la historia que ya carece de ningún tipo de sentido emplearla. Sin lugar a dudas, las mejores críticas y más fundamentadas están en toda la obra de Jeremy Black, que he puesto ahí el año 2004 porque es cuando publica su obra Recruiting Military History, que es muy recomendable, y a partir de entonces ha negado la existencia de una revolución militar y ha ido defendiéndola más fervientemente con el paso del tiempo. A lo largo de sus múltiples publicaciones ha ido señalando unos cuantos aspectos que yo he resumido más o menos aquí. Lo primero, que rompe la causalidad, guerra-estado e incluso la correlación. Considera que los ejércitos crecen y el Estado se robustece, porque es una herramienta del absolutismo, no por la causalidad de guerra-estado. Además, considera que la revolución militar es una historia de éxito, en la que es una historia lineal, en la que si no se parecen a ese desarrollo, están condenadas o parece que están fuera de la historia. Y no solo eurocéntricas, sino que dentro de este eurocentrismo habría unas potencias paradigma que parece que siempre tienen que imitarse. Por ejemplo, en el desarrollo naval parece que si no imitas la erupción que tuvo Gran Bretaña, estás fuera de la historia, o en el siglo XVIII, si no imitabas a Prusia, pues parece que estabas fuera de la historia o en una historia condenado al fracaso. También critica mucho el énfasis que se ha hecho en la tecnología para estudiar la guerra, amparándose en que se le ha dado ese halo de objetividad, amparándose también en el término efectividad, un término que considera que es europeo, pero no solo eurocéntrico, sino también del siglo XXI y que debería reconceptualizarse ese término de efectividad para contextualizarlo en la lógica de cada sociedad a la hora de medir el éxito de los sistemas defensivos. Es decir, que no habría que simplemente mirar en la conquista o el control del territorio o abrir rutas comerciales, que es lo que muchas veces se había señalado. También considera que la cultura militar va mucho más allá de un tipo de táctica, formación militar, etcétera, etcétera, y que esta está ligada a otros aspectos como los políticos, culturales, ideológicos, ambientales o las limitaciones geográficas. Por ejemplo, sería erróneo pensar que los hoplitas griegos se formaron como una acción-reacción o por esa dinámica de desafío-respuesta que diría Parker a agentes externos, sino que debería entenderse dentro del contexto de, por ejemplo, las crisis de las polis griegas. También considera que el concepto que se emplea en la revolución militar es muy estrecho, basado en el sistema de estados de Westfalia y que deberíamos ampliar el concepto de guerra, por ejemplo, a la guerra que se empleaba en América, por ejemplo, en las nativas americanas, pero también dentro de las propias grandes rebeliones o incluso, por ejemplo,
en la guerra contra el contrabando que hacían muchos estados en el siglo XVIII y que utilizaban el ejército para este cometido. Además, este último aspecto sobre el término revolucionario, creo que esto ha sido más recientemente cuando lo ha acuñado, dado que Parker había más o menos salvado el porqué desde el ámbito tecnológico podía utilizar el término revolucionario, ha negado recientemente que haya habido una serie de cambios tan profundos en aspectos sociales o por ejemplo, en aspectos puramente militares, que puedan llamarse o darle el término revolucionario, considerando, y emplea este término, en que en los aspectos más antropológicos, honor, etcétera, valor, etcétera, apenas ha sufrido cambio, ha habido cambios, y que por lo tanto el término revolucionario está totalmente fuera de lugar emplearlo. También ha abogado por dar fechas clave que se utilizan muchas veces, porque llevan a confusión y nos lleva a fijarnos simplemente el cambio. Por ejemplo, utilizar la batalla de Bicocca, que muchas veces se utilizaba como el momento clave de empleo de armas de fuego, porque en este nos lleva a una historia lineal. Y además, ha abogado por ser muy flexible, más flexible en la cronología a la hora de hacer estudios comparados. Y por último, señalaba que realmente, y aquí yo creo, desde mi opinión, que hace la crítica más dura a Parker, que es un constructo de la modernidad, y la dura crítica que ha hecho, creo que el año pasado, es que ha comparado la obra de Parker con la obra de Fukuyama, El fin de la historia, y las ha puesto prácticamente al mismo nivel. Y esta era la que yo creía que es la crítica más fuerte dentro del ámbito de la historia. Por último, está la revolución en los asuntos militares, que es un término que viene de fuera de la historia y que se ha incorporado recientemente en la historia. El término fue acuñado en la antigua Unión Soviética dentro de los mandos puramente militares. Posteriormente, el ejército estadounidense lo incorporó en los años 90 y de ahí ha pasado a las diversas academias militares y ya se ha introducido dentro de las ciencias políticas, se emplea también la sociología y ahora en la historia. De hecho, la vinculación con la historia se ha producido en este siglo XXI y según el profesor Ara, por ejemplo, ha dicho que le ha venido muy bien a este término porque la historia le ha dado una legitimidad histórica a la hora de emplearlo. De hecho, si por ejemplo echáis un ojo en Dianet y ponéis este término, revolución en asuntos militares, vais a ver que todas las publicaciones son de revistas puramente militares. Y si os queréis descargar algún artículo, vais a ver que conocen el término revolución militar, el debate con Roberts, etcétera, y se ha implementado. ¿En qué consiste esta revolución en los asuntos militares? Bueno, es menos ambiciosa que la revolución militar y se centra en cambios tecnológicos, organizativos y doctrinales y considera que ha habido una serie de cambios a lo largo de la historia y que ha habido muchas revoluciones de este aspecto a lo largo de la historia, no por un camino lineal, sino simplemente para adaptarse a las nuevas tecnologías o nuevos desafíos que se daban los diversos sistemas de defensa. Además, se considera que esta revolución se produce de forma endógena, se adopta desde dentro de los propios sistemas para adaptarse. Y además, con el fin de no quedarse en lo meramente tecnológico, también se habla de unas culturas estratégicas, que es como unas diversas culturas tienen su propia tradición y pueden emplear una misma doctrina, misma tecnología de diversas formas. Por ejemplo, en el siglo XVIII, las armadas de Gran Bretaña y España tenían una misma tecnología, algo similar, utilizaban fragatas, cañones de línea, etc. Pero tenían un sistema, una cultura estratégica muy diferente. Por ejemplo, la española basaba en mantener las rutas abiertas y de forma disuasiva, pero la británica, por ejemplo, era mucho más ofensiva a la hora de, por ejemplo, cortar rutas comerciales y ayudar a lo largo y especializarse en ataques anfibios, por poner algún ejemplo. ¿Está la revolución muerta ya? Ha muerto ya, es el título que ha puesto Parker a un artículo que ha publicado el año pasado y que me ha parecido bien copiárselo para adentrarnos en la parte final de esta presentación. Y realmente yo considero que no está muerta, si no se hubiesen publicado tantos libros y tantos artículos sobre ella en tan poco tiempo. Es verdad que ha podido envejecer mejor o peor, pero lo cierto es que ha conseguido envejecer, porque todavía no la podemos dar como muerta. ¿Por qué, en mi opinión, ha resistido? Bueno,
Primero, por la resiliencia que ha mostrado. Yo creo que hemos observado cómo, desde la teoría de Roberts, el término de la revolución militar, el concepto, ha ido evolucionando y adaptando ciertos cambios para adaptarse a las nuevas investigaciones. Es cierto que debería, ya veremos cómo lo hace Parker cuando publique su obra, si finalmente lo hace, a ver qué serie de cambios utiliza. Y el otro, y esto me ha llamado poderosamente la atención, reconocer este pragmatismo por utilidad. Esto se lo he leído, por ejemplo, en la obra que publicó recientemente o que coordinó Hervé Trevillon, sobre la historia militar de Francia, la Edad Moderna, que la publicó hace un par de años, en el que el primer capítulo estaba dedicado exclusivamente al concepto de la revolución militar y, después de poner muchos peros, por supuesto, decía que, si bien es cierto que hay muchos peros en la revolución militar, el concepto realmente sí que engloba una serie de cambios y una serie de efectos que realmente sí que se han producido en la Edad Moderna, por lo menos en Europa, y que a la hora de, pues, por ejemplo, dar una clase o hacer una pequeña introducción, pues muchas veces viene bien. Y ese pragmatismo viene muy bien. También Giampiero Brunelli también ha utilizado un término similar en la obra, una obra que ha publicado creo que el año pasado en Italia sobre, bueno, pues la revolución militar, no, la historia militar en la Europa de los siglos XVI y XVII. Y es algo que ha sacado, bueno, la verdad es que así, ya se ha quejado mucho Black en los últimos años, porque considera que agarrarse a esta utilidad o este pragmatismo es no querer dar un paso adelante a la hora de realizar una crítica al concepto de la historia de la revolución militar. Para finalizar, voy a hacer unas críticas sobre algunos aspectos, sobre todo en los últimos 10 años, que he visto que han centrado más el debate sobre la revolución militar. Se han centrado mucho, sobre todo, en el debate sobre la seguridad del Europamundo, en la vinculación guerra-Estado, bueno, Estado podríamos añadir también otros aspectos, sociedad, cultura, y en el debate tecnológico y progreso también se han centrado bastante, y voy a adentrarme muy brevemente a hacer una serie de críticas a cómo se está, desde mi humilde opinión, abordando el tema. En cuanto a la superioridad Europa-Mundo, tenemos que entender qué se entiende por superioridad. Yo creo que aquí algunos autores, a la hora de criticar a Parker, han sido bastante, o han interpretado, yo considero que han interpretado mal a Parker, porque da la sensación de que Parker ha dicho que prácticamente desde 1500 los europeos contaban con una gran superioridad y prácticamente una invencibilidad, algo que Parker no señalaba, ni mucho menos. En ese sentido, yo creo que hacer las críticas desde esta perspectiva no ayuda al debate, o si quieren criticar a la revolución militar, no ayuda al debate, mayormente porque no hay una superioridad objetivo universal, es imposible, no hay una táctica, arma más eficaz, y además eso supondría darle muchas veces peso a la tecnología y a los aspectos más puramente militares. La seguridad depende de muchísimos factores que deberían contextualizarse totalmente. Hay que huir del éxito o fracaso por el resultado en una batalla. Aunque muchos críticos de la revolución militar lo han hecho, realmente a la hora de intentar atacar la revolución militar basan su éxito o su crítica en quién ganó esa batalla o el resultado que hubo. Yo creo que eso, desde mi punto de vista, es un error, y me da para ligarlo con ese término que pongo ahí, gran condescendencia, que se lo he robado a Hobsbawm en su obra de la historia del siglo XX, en el que decía que los europeos corríamos un grave peligro a la hora de tratar el eurocentrismo, porque se podía producir una gran condescendencia a simplemente alabar más algunos aspectos de las culturas de fuera de Europa. Yo creo que se está produciendo estos aspectos al resaltar aquellas batallas que ganaban los no europeos, al igual que los que centran la revolución militar resaltaban aquellas batallas que ganaban, por supuesto, los europeos. La acción-reacción es una teoría darwinista inaplicable, como aseguran. Yo creo que sí que se puede implementar, sí que es interesante, pero no tan determinista como lo ha planteado Parker. Claro que había una acción-reacción de los diversos estados, pero no simplemente en los aspectos puramente militares. Y aquí yo voy a poner ejemplos, sobre todo, de lo que yo conozco más, que es la monarquía hispánica. Por ejemplo, muchas potencias, por ejemplo, la monarquía hispánica, tendía a informarse no simplemente de las más poderosas, sino de todas ellas. Por ejemplo, la monarquía en la segunda mitad del siglo XVIII
no quería imitar a Rusia, que era la gran potencia, por así decirlo, militar, sino, por ejemplo, muchas veces se fijaba en lo que hacían la dinastía de los Habsburgo, o se prestó una gran atención a lo que hacían los zares de Rusia, mandando muchas veces militares para que aprendiesen ruso, tradujesen manuales del ruso, combatiesen en Rusia y luego reincorporasen o aplicasen algunas de las reformas, no solo en aspectos puramente militares, sino también por afinidad muchas veces ideológica o que veían un espejo más completo en lo que podría imitarse. Si se aplica la acción-reacción en este sentido y no simplemente desde el punto de vista militar, sino con una perspectiva más amplia, porque el ejército y la guerra siempre están vinculados a la política, a la sociedad y la cultura, como decía, ahí no me saldrá el nombre de este autor de la guerra, ¿cómo se llamaba? Ay, se va a ir el nombre, luego cuando termine me saldrá. La guerra nunca es algo independiente, sino que está vinculado y se está supeditado a otros factores. No me cansaré de repetirlo, como han dicho muchos autores, de que no hay un camino simplemente para hacer la revolución militar o seguir una revolución militar. Hay varios caminos y no todo tiene que conllevar a la revolución militar que Parker ha señalado para el caso de los europeos en Asia. Tenemos que aplicar una perspectiva cultural y tener muchas veces en cuenta a la hora de analizar la sociedad del mundo las evoluciones internas de todos los países, que no se puede analizar simplemente desde fuera. En cuanto a observar la presencia europea fuera de Europa, esto se ha hecho muy bien, y en este grupo de investigación también se ha comprobado muy bien, que no tenemos que ver a los europeos como unos núcleos aislados en Asia, en América, sino que interactuaban y tenían conexión y muchas veces se aliaban con estos aspectos y son elementos muy importantes a la hora de comprobar esta superioridad o no, que yo creo que no la hubo en este aspecto. En cuanto a otra crítica que quiero realizar es no aplicar la revolución militar tal cual la hizo Parker a todos los territorios, y mucho menos a aquellos en los que Parker explicaba por qué no había que hacerlo. Y esto lo digo porque es que hay muchos autores que sí que lo han hecho y han llegado a la misma conclusión que el propio Parker había señalado. En cuanto al binomio guerra-estado, o guerra-estado y también sociedad, yo creo que hay que volver a centrarse más en este punto, no tanto en la construcción del Estado, sino en cómo afectaba la guerra a otros aspectos. Creo que el debate sobre si una superioridad en Asia y Europa sobre Asia ha centrado mucho las perspectivas de varios autores y creo que habría que volver un poco a este tema. No hay que quedarse, cuando volvamos a este tema, en lo militar, es decir, en lo táctico tecnológico, sino con lo militar para ver cómo o no provoca cambios revolucionarios o no dentro de la sociedad o la cultura. Aquí yo considero que la crítica de Black es, aunque tiene razón a la hora de decir que es una herramienta de los ejércitos del absolutismo, hay varios estados, varios estudios que sí que se demuestran que hay una, por lo menos, correlación, si no causalidad, entre la guerra de Estado, y hablo de los fiscal state, que se han demostrado una amplia, tanto en España como en Europa, han demostrado que sí que hay una correlación. También tenemos que tener en cuenta que la guerra, no solo el ejército, va mucho más allá. Muchas veces se denigra la milicia o las fuerzas auxiliares y deberíamos estudiarlas todo en su contexto, no considerar que el ejército permanente es sinónimo de éxito, ni mucho menos, y estudiar todo en su conjunto. Es imposible, por ejemplo, entender las guerras en América, sobre todo las terrestres, sin tener en cuenta las fuerzas auxiliares que muchas veces se llaman por los nativos americanos, como el otro día, por ejemplo, Valenzuela nos lo mencionó aquí bastante bien. Por ejemplo, en la guerra de independencia de Estados Unidos, no entender o no valorar cómo se movían las fuerzas auxiliares, muchas veces nativos americanos, tribus indias, sería no entender cómo fue la guerra. Hay que ampliar el concepto de guerra. Antes, por ejemplo, he señalado la historia del contrabando, que es muy importante aquí en España. De hecho, seguro que muchos estaríais de acuerdo aquí con decir que si posiblemente uno de los mayores enemigos del ejército de Carlos III o de la corona de Carlos III de Carlos IV sería el contrabando, posiblemente no sería un error al decirlo, y era el ejército el que estaba encargado de realizar estas cuestiones. Por último, en cuanto al debate, al binomio de historia, tecnología, progreso, aquí quiero señalar que hay que tener cuidado, aunque se haya dicho muchas veces, de vivir esa concepción progreso-tecnología que parece que tienen que ir de la mano. Si hay más tecnología, parece que también progresa la sociedad, y yo creo que esto es una cuestión que está bastante desterrada, pero que nunca viene de más recordarlo, como ha hecho muy bien Sarnan y también ha hecho
Bison, por ejemplo. Y aquí creo que también se ha hecho una transposición didáctica por algunos críticos de la revolución militar un tanto determinista, que le han dado más peso a la tecnología que de la que muchas veces el propio Parker ha dado. Y esto yo creo que es otro error a la hora de hacer una crítica a la revolución militar, porque es fácilmente rebatible, ya que el propio Parker lo ha matizado bastantes veces. Hay que tener cuidado con el fetiche por el cambio, sobre todo no ya como historiadores, sino dentro del ámbito militar, porque dentro del ámbito militar incorporar cambios es muy difícil. A la hora de innovar hay que tener mucho cuidado, a la hora de enfrentarse en una batalla, aplicar innovaciones ponía un gran riesgo, no solo porque podían perder sus hombres, que a un general le podía dar más igual o no, sino porque el propio general que implementaba los cambios podía resultar muerto o perder el favor del propio rey y depende. Y explícale tú a algún zar de Rusia muchas veces que habías perdido el ejército, podías poner un duro traspiés. Un ejemplo, por ejemplo, se puede observar, para ejemplificarlo, en Mauricio de Sajonia, un gran general del siglo XVIII, muy afamado y un tratadista muy conocido, era líder del ejército, sobre todo francés, y en sus escritos, que fueron ampliamente leídos y traducidos, por ejemplo, propugnaba con que deberían volver a aplicarse o ponerse más énfasis en el combate cuerpo a cuerpo de la infantería, porque la aplicación de las armas de fuego lo que realmente hacían es que se perdiese el ímpetu, por ejemplo, ese elan francés, y que realmente hubiese muchas más bajas. Una carga a tiempo, decía, pues que eliminaría y sería mucho más resolutiva. Mauricio de Sajonia fue general durante muchas batallas y muchas guerras, ya os digo, que ninguna vez lo aplicó. Por lo tanto, y esto se debía a dos cuestiones. Uno, que hay que tener en cuenta, no nos fiemos de la estadística para diferenciarlo de la realidad. Y lo segundo, por el miedo al cambio. Aunque ese cambio, posteriormente en las guerras napoleónicas, veremos que sí es verdad que vuelve a haber una más interés en ese ataque combate cuerpo a cuerpo. Y otro aspecto muy interesante y que creo que deberíamos centrarnos en él, no solo porque yo me haya centrado en él, sino porque me parece muy interesante, es las conexiones y transferencias culturales y tecnológicas que se hacían y que pueden llevarnos a replantear muchas cuestiones. Aquí voy a poner un ejemplo que he leído sobre cómo el primer tratado militar en Sumatra, actual Indonesia, se publicó creo que en torno a 1560, un tratado de artillería, que era una traducción del portugués, que a su vez era una traducción del castellano, de una obra castellana. Y estaría interesante, o sería gracioso, tirar del hilo y ver que esa obra castellana realmente tenía influencias, no sería descabellado, italianas, sobre todo venecianas, que la tratadística militar en el siglo XVI, sobre todo, se publicaba en Venecia, y que a su vez el que la escribió en Italia, posiblemente ese veneciano, por tener ese contacto con el mundo turco y haber estado pendiente de lo que pasaba en el mundo turco y el gran dominio que tenían de la artillería, también tiene influencias del mundo asiático. Y por lo tanto, esa historia lineal igual, si la investigásemos un poco, al final, en vez de una línea, nos saldría un círculo. Y también un aspecto que ha reseñado Sarman, y hay que tener cuidado, cuando pongo ahí innovación y superioridad, a la hora de hablar de estas transferencias y conexiones, es verdad que muchas veces cuando se han hecho, parece que si una potencia europea adopta una innovación, o sea, una transferencia cultural, incorpora una nueva tecnología, es que están abiertos a la innovación. Pero, sin embargo, si los Ming incorporan los cambios tecnológicos de los cañones, por ejemplo, portugueses, que les parecían muy interesantes, eso confirma que hay una superioridad tecnológica de Europa. Es una perspectiva bastante interesante que muchas veces se sigue viendo, ya menos, pero que hay a veces que, bueno, simplemente es esa perspectiva cultural. Y ya me voy acercando a la hora y tampoco quiero extenderme mucho más, y voy a hablar sobre mi opinión sobre el futuro de la revolución militar. Puede, o una opción sería, y la fácil sería, fusionarse con la revolución en asuntos militares, quedarse con lo más militar, por así decirlo, pero también otra opción sería, y yo creo que no está en el ADN de la revolución militar, y hay algunos estudios que lo han demostrado, el concepto puede variar, puede incorporar varios cambios, como se ha hecho, y puede incorporarse a este debate, igual no ya tal cual la planteó Robert Parker. Yo creo que eso incluso el propio Parker ya lo ha aceptado, entonces yo creo que ya no hay mucho debate en ese aspecto, pero sí que se puede reutilizar. Igual no hay que centrarse tanto en la seguridad, pero sí que supone, desde mi opinión, una serie de cambios en Europa que sí que transgredieron lo puramente militar.
Yo creo que deberíamos también centrarnos no solo en las estructuras políticas, sobre todo cuando sean muy grandes, sino también, sobre todo, por zonas o regiones a la hora de estudiarlos. Voy a poner el ejemplo de la monarquía hispánica y me voy a centrar y voy a simplemente decir lo que dijo Florida Blanca en su instrucción reservada cuando hablaba sobre cómo debía ser la defensa de la monarquía. La dividía según qué región. Decía, no es lo mismo la defensa que tenemos que hacer en los Pirineos, que está basada en una serie de fortalezas de un ejército profesional, con la que hay en los presidios americanos, con la que hay en el Caribe, con la que puede haber en la frontera hispana. Cada una de ellas requiere unas estrategias y en este sentido yo creo que también deberíamos hacer un estudio sobre las regiones sin perder de vista la estructura política en la que se encaraba, por supuesto. Lo he repetido, pero creo que no voy a tratar de repetirlo. Huir del binomio éxito-fracaso por el resultado del campo de batalla. Vamos a contextualizarlo totalmente porque el resultado de una batalla no es tan importante en el sentido para ver la efectividad. Hay que contextualizarlo totalmente. Lo que no quiere decir que no tengamos los herederos militares que ver cómo era una batalla. Porque, como hemos visto, las crónicas o los tratados eran una realidad muy diferente a lo que luego muchas veces se veía en el campo de batalla. Yo creo que no hay que negar los cambios existentes. Estoy de acuerdo con Black, que prácticamente hubo cambios. Por ejemplo, yo he estudiado la oficialidad en el siglo XVIII y la concepción que tenía la oficialidad del 1700 al 1800 sobre la guerra, el concepto de mérito o algunos valores habían cambiado bastante y no quiero ya si amplío esta tecnología entre el 1500 y el 1800. En ese sentido yo creo que la afirmación de Black no es totalmente aceptada. Creo que hay que hacer una revolución militar dentro de la historia comparada y no combativa. Voy a señalarlo aquí porque muchas veces se han basado los estudios de la historia comparada entre dos potencias que han luchado entre sí. Y esto llega en la edad moderna muchas veces un poco al absurdo, porque para que nos hagamos una idea, en las dinastías chinas, Corea o Japón, realmente entre el 1500 y el 1800 solo podríamos hablar de 3 batallas y probablemente no podríamos ni siquiera llamarlo batallas. Por lo tanto, no tenemos que basarnos simplemente en ese aspecto combativo. Se puede hacer una historia comparada sin que haya esos aspectos. Por ejemplo, podría compararse cómo el sistema defensivo de los Ming con esos canatos que se basaban en tribus nómadas que atacaban a caballo y utilizaban una guerra no de conquista, sino de, no voy a decir de rapiña, que igual es despectivo, pero sí de coger botines, podría hacerse una historia comparativa con la frontera hispana, que guardan elementos en común y podría ser interesante a la hora de comparar esos dos sistemas defensivos, por ejemplo, y sobre todo conectada. Es verdad que el 1500 y el 1600 no era un mundo tan conectado como hoy en día, pero sí que hay una serie de transferencias culturales, intereses más allá de lo que nosotros podamos incluso suponer, ¿no? Antes hablaba sobre las conexiones de la monarquía hispánica con Rusia, que normalmente no se habían tenido en cuenta ni se habían valorado. También hay que profundizar sobre esos efectos de la revolución militar hacia abajo, yo creo, cómo han transgredido. Muchas veces creo que nos hemos quedado en lo superficial. Por ejemplo, cómo afectaba a la vida de los soldados o cómo podría afectar posteriormente. En España estos estudios no se han hecho tanto. En Francia, por ejemplo, sí que ha habido más estudios en esta cuestión y, por ejemplo, sería una cosa que me gustaría interesarme más en el futuro. Huir de la historia lineal y la modernización con el binomio de fracaso. Y aquí voy a poner otro ejemplo que yo conozco más para intentar ejemplificarlo, cómo ese binomio de cambio social con cambio tecnológico no estaría tan vinculado. Por ejemplo, estos son regimientos que yo estudié para mi tesis doctoral sobre cómo evolucionó la institución de la oficialidad entre el año 1720 y 1790. A lo largo de toda esta época se puede apreciar que el regimiento de Ceuta es el que más formación tiene. Pero lo interesante es que la formación los regimientos del ejército borbónico tenían una misma normativa. Pero, y esto recuerdo que lo dijo Correa cuando estaba en clase, lo bonito del antiguo régimen es que en todas las leyes y normas siempre hay un pero. Posiblemente dentro de ese pero hay otro pero. Aquí hay un pero. El regimiento de Ceuta tenía un pero y un privilegio, por así decirlo. Los ascensos dentro del ejército borbónico se hacían sobre todo dentro de la vía legal, por así decirlo, se hacían sobre todo por antigüedad. La antigüedad era lo que regía todo ello.
y posteriormente se van incorporando el mérito individual como la formación académica. Pero en el regimiento de Ceuta se le otorgó un privilegio que, dado que era una ciudad de frontera, para favorecer el alistamiento, se señaló que había un privilegio a la hora de ascender a aquellos que hubiesen nacido en Ceuta. Por lo tanto, aquellos que hubiesen nacido en Ceuta, da igual la antigüedad que tuvieses, que siempre ibas a ascender. Y aún así, el regimiento de Ceuta es el que más formación académica tenía cuando realmente esos oficiales no lo tenían. Además, estas redes, muchas veces de poder y clientelares, son mucho más agudas en el regimiento de Ceuta, por cuestiones obvias, que en otros regimientos. Y aún así se ve que se favorecen dentro de estas familias y se hacen dinastías familiares casando hijas y oficiales con otros militares y se ven más apreciadamente. Aquí tenemos la familia Guevara Vasconcelos, que el primero fue coronel del regimiento, el segundo fue coronel del regimiento de Ceuta, para no perder la tradición, el tercero fue coronel del regimiento de Ceuta, y todo esto entre 1720 y 1790. Y los otros tres también fueron oficiales del regimiento de Ceuta. Coronel es el rango más alto dentro del ejército. Todos ellos tenían una formación científica. Por lo tanto, vemos cómo, podría decirse, como unas estructuras de este tipo no tienen que estar porque pegadas con ¿cómo se diríamos? Con la modernización tecnológica o la profesionalización, tampoco tendría que ver un cambio o podrían adaptarse a otras estructuras, ¿no? Y ya para finalizar, otro debate, que esto me ha venido recientemente a la cabeza y que, bueno, en el futuro también me gustaría indagar un poco, sobre la teoría de Black, sobre si es un constructo de la modernidad. Y aquí yo me he acordado, porque he tenido que estudiar sobre todo mucha tratadística militar en el siglo XVIII, española, y un poco menos la italiana y la francesa, y he apreciado y he replanteado si este constructo igual no es un poco más lejos que el siglo XX y podría incluso llegar hasta el siglo o hasta la Edad Moderna. Esto es una idea que es una pregunta, algo que me pregunto y que ya espero resolver en el futuro. Por ejemplo, todos los aspectos que he señalado de las teorías de Robert y Parker están muy presentes en las tratadísticas ya del siglo XVI, XVII y XVIII. Por ejemplo, el binomio guerra-estado, si alguien ha leído, por ejemplo, La riqueza de las naciones, Adam Smith lo dice sin ningún tipo, vamos, para él hay una causalidad totalmente directa. En el cambio social, por ejemplo, si leemos a Condorcet, Manuel de Aguirre, vemos que vinculan la pólvora con el desprestigio de la nobleza y cómo eso ayuda a criticar a la nobleza. Pero también lo hace, bueno, de Alonso Quijano, es decir, Cervantes, cuando hablaba, cuando escribía el Quijote, que hay un apartado en el que señalaba que la pólvora era una máquina horrible que había desvirtuado a los caballeros medievales. También hay otros aspectos, como por ejemplo, que ha cambiado la guerra. Si leemos a Marcos de Isaba, en el cuerpo enfermo de la milicia española en el siglo XVI, también habla de que la pólvora ha cambiado constantemente la forma de hacer la guerra y que es muy diferente a la que había anteriormente, en la que decía que antes se reunían un rato para hacer la guerra y luego se volvían cada uno a sus casas, pero que ahora no, para la guerra, y se había construido bajo unos ejércitos permanentes. En cuanto a la transferencia cultural, a la seguridad europea, también se planteaba en muchos de los tratados. Por ejemplo, Adam Smith vincula efectividad y progreso y superioridad europea con la pólvora. Pero, por ejemplo, en Luis Collado, en 1590, en un tratado militar sobre artillería, hacía una indagación sobre esto un poco más y se preguntaba cuál era el origen de la pólvora y señalaba que, bueno, la había inventado Arquímedes, pero que bueno, había desaparecido. Y luego razonaba y explicaba y argumentaba que él había leído y había hablado con unos compañeros que la pólvora la habían inventado en Asia, pero que él no consideraba acertado esta teoría porque él tenía entendido y sabía que había habido una transferencia y que los asiáticos, no sé si esto lo estoy diciendo de memoria, no sé si hablaba justamente de China, muchas veces estaban comprando las armas de fuego a los portugueses, que por tanto no tenía sentido esa teoría. Bueno, simplemente es una pregunta que me estoy haciendo, no he podido profundizar en ella, pero estaría bien también repasar muchos de los puntos de la evolución militar y ver si están presentes en las tratadísticas de la Edad Moderna y cómo, quién sabe, poderse hacer un estudio comparado con otras tratadísticas de fuera de Europa. Y finalmente, ya para concluir, voy a concluir con la frase que concluía Jeffrey Parker en el primer artículo
en el que trató la revolución militar y en la que yo voy a hacer una pequeña matización. Obviamente deseo una larga vida a todos los que han participado en este debate, pero no deseo una tan larga vida tanto al concepto de la revolución militar, sino a este debate que se ha generado y por lo menos a mí me ha estado entreteniendo durante bastante tiempo. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención.